En el vídeo de hoy voy a hablar sobre la regla del 50-30-20. Este concepto, si no has oído hablar de él, es muy importante si te encuentras en una situación en la que quieres ahorrar o invertir más dinero, pero no sabes de qué parte de tu presupuesto mensual sacarlo. La regla del 50-30-20 te va a permitir ahorrar más dinero y poder destinarlo a tus inversiones, para potencialmente poder retirarte antes o comprarte una casa, por ejemplo. Por todo esto pienso que este vídeo va a ser de gran ayuda para muchos de vosotros, así que si eres nuevo aquí considera suscribirte al canal y apretar ese botón me gusta y compartirlo para que más gente se pueda beneficiar de esto. Bienvenidos a todos un día más a Healthy Pockets, mi nombre es Hugo y estoy aquí para ayudarte a hacer un uso inteligente y responsable de tu dinero. La regla del 50-30-20. Os lo voy a explicar de una manera más visual para que lo podáis entender mejor. Por eso, como podéis apreciar en la siguiente gráfica, la mitad de ella, el 50%, pertenece a las necesidades. Después también tendríamos con un 30% lo que serían los deseos. Y para terminar, el último 20% restante pertenece a las inversiones, ahorros y el dinero que destinamos para pagar cualquier tipo de deuda que tengamos acumulada. Pero de esta manera puedes ver mejor cómo se divide tu dinero para hacer un presupuesto mensual de tus gastos. Pero antes de entrar en cada uno de estos porcentajes y describir cada uno de ellos con sus ejemplos, lo primero que deberías hacer es saber tus ingresos netos, tus ingresos después de impuestos. Y lo segundo que deberías hacer es tener una plantilla donde puedas de alguna manera desglosar todos esos gastos y saber también dónde están los ahorros y demás. Si no tienes ninguna plantilla o un documento, te dejo en la descripción un enlace donde puedes descargar de manera totalmente gratuita un documento Excel, que es el que uso para hacer todas mis finanzas personales y demás. El primero de ellos serían las necesidades. Y dentro de este grupo estarían cosas básicas como es la alimentación, el alojamiento, incluso diría que también el seguro médico y otros gastos como pueden ser luz, agua, gas, etc. Pero esencialmente las necesidades las definiría como todo eso que necesitamos para vivir. El 30% pertenecería a los deseos. Y sí que esta puede ser un poco complicada porque genera confusión y muchas veces es difícil categorizar lo que es un deseo y es una necesidad. Un deseo es algo que de alguna manera te complementa o te facilita la vida. Te aporta algo extra, pero no es esencial, no es una necesidad. La primera que podríamos encontrar es la ropa, y esta puede generar debate porque la ropa sí es una necesidad, pero también es un deseo al mismo tiempo. Porque si yo ahora mismo salgo a la calle sin ropa, lo más probable es que la policía me vaya a detener, y eso si no he muerto de hipotermia antes por los 15 bajo cero que hacen hoy en Toronto. Pero sí que es verdad que tendemos a gastar mucho dinero en ropa y la necesidad que puede ser comprar ropa básica por unos pocos dólares se convierte en deseo cuando nos gastamos 300 dólares en ese décimo par de zapatos, por ejemplo, ¿no? Otro deseo sería comer fuera de casa y en esta se nos va mucho dinero a lo largo de nuestras vidas. Y sí que es verdad que por la vida ajetreada que llevamos muchas veces nos refugiamos en la excusa de que no tenemos tiempo y es mucho más fácil parar y comprar comida para llevar o comer fuera que cocinar cualquier cosa en casa. Otros serían los hobbies, es todo eso que nos hace feliz y nos mantiene feliz en nuestra vida. Y considero que todo el mundo debería tener hobbies, los hobbies son muy importantes, pero no son esenciales para nuestra vida, por eso los tengo que meter dentro de esta categoría. Resumo una vez más, un deseo no es algo que necesitas para vivir, pero sí que mejora tu calidad de vida. Y el último apartado, el 20%, serían todo lo que son nuestros ahorros, inversiones o el dinero que usamos para pagar deudas. Y aquí es donde deberíamos destinar al menos el 20% de nuestros ingresos. Aquí sería importante crearlo primero un fondo de emergencia, que serían entre 6 y 12 meses de nuestros gastos. Así que porque te hagas una idea, si cogieras la mayor parte de tus necesidades y algunos de tus deseos y los sumaras, y por ejemplo esta cantidad fuera de $1000, pues deberíamos tener en este fondo de emergencia entre unos 6.000 y 12.000 dólares. Y sí que puede parecer mucho dinero ahora mismo, pero créeme que si luego pasa cualquier imprevisto, tienes un despido o por lo que sea tienes cualquier tipo de lesión o enfermedad, te pueden salvar el pellejo. También pagar cualquier tipo de deuda acumulada, que aquí es donde encontraríamos nuestras tarjetas de crédito, algún préstamo que hemos podido pedir para estudios, coche. Y para terminar, el último sería ahorrar para nuestra jubilación. Y sé que visto de esta manera la regla del 50-30-20 puede ser de sentido común,
pero hasta que no cojas un papel y hagas tu presupuesto y veas dónde estás destinando todo ese dinero mensualmente, no vas a poder darte cuenta de si estás derrochando o dónde está yendo todo ese dinero. Y ya para terminar, si quieres ir un paso más allá, lo que podrías hacer es sustituir, como hago yo, ese 30% de los deseos por el 20% del ahorro y inversiones. Y de esta manera lo que vas a conseguir es mejores resultados en menos tiempo. Si has encontrado algo de valor en este vídeo, compártelo con algún amigo o algún familiar que le pueda beneficiar. Y recuerda una vez más que en el enlace que tienes en la descripción te puedes descargar esa plantilla para hacer tu presupuesto mensual. Muchas gracias por escuchar. Save to invest, al menos ese 20% de tu salario, and have healthy pockets. Nos vemos en el siguiente vídeo.